Señor te bendiga muy grandemente en esta hora. Hoy me gustaría hablar de un tema que duele, que arde en lo profundo del alma. Un tema que muchos prefieren evitar, pero que se ha convertido en una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Y el título que le he puesto a esta reflexión: no fue Dios quien te hirió. Quizás muchos han preguntado a lo largo de la historia cómo la iglesia, que fue diseñada para ser un refugio, termina convirtiéndose en el lugar donde las ovejas son más heridas. ¿Cómo entender que dentro del redil puedan encontrarse espinas, juicios, rechazos, egoísmo, idolatría? ¿Cómo comprender que haya personas que, por causa del mal testimonio, del trato frío y religioso, se alejen de Dios, cuando en realidad solo se están alejando de una institución? De ahí nace la tan conocida frase: creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No es fácil hablar de esto sin haberlo vivido, porque solo quien ha pasado por este tipo de heridas sabe lo que cuesta volver a confiar, volver a servir, volver a creer. Pero en ese proceso, uno también aprende que nuestra única esperanza y nuestra mirada debe estar en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Y saber, como nos dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Y es desde esta verdad que quiero invitarte a reflexionar conmigo, porque si incluso Jesús, el santo, el justo, el sin pecado, fue rechazado por los suyos, ¿cómo no habremos de experimentar también nosotros el dolor de ser heridos dentro del redil? Ahora, eso no significa que la iglesia no sea de Cristo. La iglesia no es perfecta, pero sí fue diseñada por un Dios perfecto. No se trata de una organización humana, sino de un organismo vivo. Un cuerpo compuesto por muchos miembros donde Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18 nos lo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es su esposa, es su amada, aquella por la que Él dio su vida. Efesios 5:25 nos lo dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo podemos amar nosotros al esposo y vamos a rechazar a la esposa? ¿Cómo podemos confesar nuestra fe en Cristo y al mismo tiempo alejarnos del cuerpo que Él mismo se está encargando de edificar? Es cierto que hay iglesias heridas, es verdad. Personas que fallan, también. Líderes que abusan, sí. Pero también hay comunidades sanas, corazones dispuestos, siervos fieles y una gloria que respalda a aquellos que se levantan para restaurar lo que otros destruyeron. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús mismo conoció el rechazo de los suyos. Y por eso es que Él nos entiende cuando muchas veces nosotros somos rechazados y nos pagan de maneras que no esperamos. Cuando dimos lo mejor de nosotros y aún así no fue suficiente. Cuando servimos, amamos, trabajamos y sembramos y lo que recibimos fue indiferencia o juicio. Quizás invertimos tiempo, energía y lágrimas en todas esas cosas, pero la respuesta siguió siendo la misma. Pero Jesús, aún conociendo el rechazo, no se volvió contra su misión. Él no dijo: no creo en el pueblo de Dios, aunque el pueblo lo traicionó, aunque sus amigos lo abandonaron, aunque los líderes religiosos lo condenaron, sino que Jesús tomó la decisión de seguir amando, de seguir enseñando, de seguir sirviendo. Y nosotros, los que lo seguimos, estamos llamados a hacer lo mismo, a no detenernos en el dolor, a no quedarnos atados a la herida, a no vivir esperando que los hombres reconozcan lo que solo Dios valora en lo secreto, porque la verdad es esta: nuestra recompensa no viene de los hombres, viene del cielo. Y por eso la palabra nos recuerda en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esto lo cambia todo, porque si sirves por aplausos, te vas a frustrar. Si trabajas esperando reconocimiento, te vas a agotar. Si pones tu mirada en las fallas del hombre, pues terminarás cayendo. Pero si te levantas cada día con los ojos puestos en el que todo lo ve, en aquel que conoce lo oculto, en aquel que valora lo que nadie más valoró, entonces, créeme, que hallarás fuerza nueva. El apóstol Pablo también lo vio. Él vio una iglesia viva, llena de dones,
pero una iglesia que estaba dividida por el ego y la carnalidad. Por eso le escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero Pablo no los desechó. Lo que hizo fue que los confrontó, porque el verdadero amor no se queda callado frente a la herida. El amor de Dios no es un silencio que consiente, es una voz que sana. Por eso, la realidad es que no debemos estar cambiando de iglesia en iglesia, es verdad, pero tampoco es saludable para nuestra vida espiritual quedarnos en un lugar donde sabemos que el Espíritu Santo ya no está obrando, donde Cristo ha dejado de ser la cabeza y donde están ocurriendo cosas que como hijos de Dios no podemos aprobar. No podemos aprobarlas solamente por lealtad humana, admiración o respeto al hombre, porque al final no se trata del hombre. Se trata de agradar a Dios y de cuidar nuestra relación con Él. Y es que muchos han sido heridos en nombre de Dios, pero no por Dios. Han sido lastimados por manos humanas, pero no por el corazón del Padre. Y esa diferencia, eso lo tiene que cambiar todo. Porque si fue un hombre quien te hirió, ¿por qué le vas a cerrar la puerta a Dios? Si fue una iglesia la que te falló, no abandones al Creador de la iglesia. Él no se olvida de los quebrantados, no se aleja de los heridos, no se aleja de los que están cansados de intentar. Como dice la palabra en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y eso eres tú. Eres una llama que todavía está ardiendo. Quizás serviste con todo el corazón y nadie te valoró. Quizás diste años de tu vida, pero por un error todo quedó en el olvido. Quizás ofreciste tus dones y fuiste ignorado. Quizás mientras otros brillaban, tú sostenías, tú apoyabas, tú no fallabas, pero al final nadie se dio cuenta, nadie te dio las gracias, nadie te honró. Y entonces te preguntaste si valía la pena, si el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas realmente tuvieron sentido. Pero escucha bien esto que te voy a decir hoy. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y eso lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Él te vio, Él sabe todas las cosas y Él se encargará de recompensarte en su debido momento. Así que no pongas tu esperanza en las personas que no supieron darte tu lugar, ni te quedes esperando la validación de quienes no supieron ver tu valor. Tu identidad no depende del hoy, ni de lo que digan o hagan los hombres, sino de quién eres tú para Dios. Hoy es un buen día para darte cuenta que al final, todo lo que Dios permite en nuestras vidas forma parte de un plan perfecto y determinado. Nada es casualidad, nada está fuera de su control, incluso aquello que te rompió, incluso aquello que no entendiste. Dios lo estaba usando para formar algo eterno dentro de ti. El dolor, ese te hace fuerte. La decepción te hace crecer y aprender a no esperar nada de nadie, pero sí a esperarlo todo de Dios. Porque cuando dejas de buscar aprobación humana, entonces encuentras la mirada del Padre. Cuando dejas de depender de palabras externas, comienzas a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando sueltas el deseo de que otros te reconozcan, abres el espacio para que Dios se encargue de levantarte en secreto. Y entonces comprendes que no estás sola, que no estás solo, que no fuiste olvidado, que no estás estancado, sino que tú estás siendo procesado. Que lo que parecía un rechazo era realmente una redirección divina. Que lo que parecía un final era apenas el principio de algo que no veías. El fuego que hay en ti no se ha apagado, solo estaba siendo purificado. La fe que quedó temblando, esa no murió, solo estaba siendo afirmada sobre la roca. Y esa herida que llevas, si la entregas a Dios, se volverá un testimonio que sanará a otros. Así que levanta la cabeza, no porque todo esté resuelto, sino porque aquel que te llamó sigue contigo, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, porque su fidelidad no depende de la fidelidad de los hombres. Como dice su palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y el Salmo 138:8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
Y si Dios, en su inmensa soberanía, te ha plantado en un nuevo lugar, esfuérzate. Esfuérzate por hacerlo mejor que de donde saliste. No lleves las heridas como cadenas, sino como enseñanzas. No llegues con el corazón desconfiado, sino dispuesto. Dispuesto a amar, a servir, a sembrar de nuevo con fe. Porque cada nuevo comienzo en la obra del Señor es una oportunidad de ver su fidelidad desde otra dimensión. No compares, no te encierres, no te detengas. Dios no te mueve sin propósito. Y si te está posesionando en otro terreno, es porque allí también hay fruto que dar, almas que amar y gloria que manifestar. Pero también hay algo más. Nuevos ministerios por descubrir, nuevas herramientas que aprender, formación que te va a capacitar y procesos que te prepararán. No es un cambio al azar, es un entrenamiento divino. Confía, porque el terreno al que Dios te lleva también forma parte de tu llamado. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue sirviendo, sigue amando, aunque nadie lo vea, aunque quizás no haya aplausos inmediatos, aunque no recibas el lugar que mereces, porque tú no lo vas a hacer por los hombres, lo haces por aquel que lo dio todo por ti. Y Él nunca olvida, Él nunca falla, nunca abandona, y en su tiempo te levantará con honra, con propósito, con gloria que no se desvanece, porque al final vale la pena amar a su iglesia, aunque sea imperfecta. Vale la pena entregarnos, aunque la herida duela, porque esta iglesia, su novia, es el lugar donde Dios quiere manifestar su gloria, su gracia y su redención. Y cuando amamos con el corazón de Cristo, nos convertimos en parte de esa obra maravillosa que Él está haciendo, uniendo piezas rotas, sanando heridas y reflejando su amor perfecto. Y como último, me gustaría decirte un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, que ha sido luz para mi vida. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. No te quedes atado al pasado, ni a lo que te pudieron haber hecho. Dios está haciendo algo nuevo en ti y a través de ti. Bendiciones.